yo voy a iniciar primero como una parte de una introducción, iglesia. No pierdas de vista esta parte con la cual voy a iniciar yo. Toda la humanidad, al momento de que vino a este mundo, de que entró a este mundo, cuando naciste del vientre de tu madre, desde que nacimos, tuvimos nuestro primer nacimiento. Y como primer nacimiento tenemos una naturaleza, ¿sí? Y esa naturaleza de al nacer por obra de la relación de tu papá y de tu mamá, entonces venimos con un pecado original, ¿sí? Traemos algo que por naturaleza entró en el niño o la niña desde el vientre de su madre, y que al venir aquí a la tierra nacimos con eso. Pero, segundo, cuando tú y yo aceptamos a Jesucristo, se produce otro nacimiento, ¿sí? El primer nacimiento fue por obra de tu papá y de tu mamá, intervinieron en la relación. Pero cuando haces una confesión de fe, aceptando a Jesucristo como Señor y Salvador, es Dios el que interviene y produce un segundo nacimiento. Entonces, tanto tú y yo tenemos dos naturalezas. La primera naturaleza con que nacimos al entrar a este mundo, y tenemos una segunda naturaleza cuando aceptamos a Jesús. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo, porque se requiere un nuevo nacimiento. Pero cada uno de nosotros estamos lidiando en nuestra vida diaria con esas dos naturalezas todos los días. Entonces yo quiero hablarte de cómo lidiar con esa naturaleza primera, que es tu primer nacimiento. Al momento de que nacimos, vuelvo a repetir, de nuestros padres, es cuando viene y entra el pecado de Adán y Eva, esa rebeldía. Entra la rebeldía en el ser humano. Por eso es que por naturaleza el ser humano tiene esa parte de rebelde, de rebelarse a toda autoridad. A toda autoridad. A veces en la familia con los padres hay esa rebeldía, esa tendencia, ¿sí? Si es en el trabajo, se quiere rebelar contra la autoridad. Si es contra el gobierno, se quiere rebelar. En el matrimonio, Dios puso una autoridad, una cabeza, y está esa rebeldía. Si es en la iglesia, Dios puso a los pastores, está esa rebeldía. Y está esa rebeldía a Dios. Por eso dije a Dios y toda la autoridad que Dios estableció. Porque primeramente es Dios nuestra autoridad. Y está esa rebeldía contra la palabra. A veces decimos, sí la hago, no la hago. O queremos que nuestras pasiones, nuestros deseos sean cumplidos. Entonces, es algo que está en el ser humano. Porque todos tenemos esa naturaleza. ¿Sí me están entendiendo? Por eso a veces está esa rebeldía a la palabra de Dios. Perdona, es que me hizo y es que está la rebeldía. No, que se quiere perdonar. Pero somos cristianos. Pues sí, tenemos también la naturaleza de Dios espiritualmente, pero está esa parte, porque es eso que está en el ser humano.
Y tenemos que aprender a lidiar, cómo manejar la rebeldía y la sedición. La sedición. Entonces el tema que yo le he puesto es cómo lidiar con la rebelión y la sedición. Ese es el título. Ahora, primero creo que vamos a describir qué es la rebelión o qué es la rebeldía. ¿Sí? La rebelión es una palabra hebrea que se llama, o se menciona, o se pronuncia así, abón, que significa iniquidad, rebelión y todas sus consecuencias que trae consigo. ¿Sí? Ahora, una señal de los últimos tiempos es la iniquidad, o sea, la rebelión. Hoy ves que antes los niños eran más respetuosos, los jóvenes, y hoy no. Yo recuerdo como maestro, pues, nos tenían respeto los alumnos. No, hombre, ya los alumnos hasta sobrenombres y quién sabe qué les andan poniendo los maestros. ¿Sí? Entonces, porque está escrito, mira, vámonos tantito a Mateo, capítulo 24, versículo 12 al 14. Y por haberse multiplicado la ¿qué? O sea, ¿qué es la rebelión? ¿Sí? La caridad de muchos se resfriará o se enfriará. Verso 13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Entonces estamos viviendo un aumento de la maldad, de la rebeldía, de la rebelión. Y esa rebelión va a hacer que muchos corazones se enfríen, se endurezcan, sean insensibles, sean duros. No escuchen el consejo de papá, de mamá. No escuchen el consejo de la autoridad en el gobierno y en todas partes. A todo lo que Dios, lo que es Dios y los gobiernos que Él puso. ¿Sí? Esto va a ocurrir. Esto está ocurriendo. Porque eso es que tiene el hombre. Ahora, una persona que no ha aceptado a Cristo solamente tiene su primer naturaleza, y por consiguiente es así de rebelde, porque así comenzó. ¿Dónde se originó la rebeldía? Pero vamos, antes de entrar a esto, lo que es la sedición. Te explico lo que es la sedición. Sedición, con C y acento en la O. La sedición se define como palabras o acciones. Escúchame, una cosa es la rebeldía, pero la sedición es que se demuestra o se manifiesta con acciones y palabras. De repente le dices al hijo, junta pues la basura o tiende la cama. ¿Y qué hace el joven? Al rato, mañana, si estoy pisando calle, no digan ahí. Si llega el patrón, de repente te empieza a decir, ¿sabes qué? Quiero que hagas esto. Y viene esa parte en el corazón. ¿Sí? Pero ahí está la rebeldía. ¿Pero cómo se manifiesta? Con las acciones o con las palabras, que es la sedición. Entonces, ¿cómo voy a lidiar yo con la rebeldía y la sedición? O sea que ya no
ya no se manifiesten con obras o hechos y palabras. Entonces es muy importante cómo voy a lidiar, porque esto está en el ser humano. Y al niño o a la niña, al joven, a veces no se le enseñó, pero es algo que está en él. Y hoy, más que nunca, se está aumentando. Casi la mayoría de los padres que estamos atendiendo, lo que nos están diciendo es que mi hijo está en rebeldía. Es que mi hijo está en rebeldía. Hay una preocupación. Están siendo más rebeldes. Ahora sí, ahora súmale a esto, que si esto está en el ser humano, ahora súmale cómo están siendo bombardeados a través de los medios de comunicación, porque ya en las caricaturas se ve tanta rebeldía. Entonces están siendo influenciados. Ahora llega allá con sus cuates y siendo influenciados. Y vámonos de pinta. Rebeldía la autoridad. Vámonos y esto y todo. ¿Sí están entendiendo? Porque eso es parte del ser humano. Pero ¿cómo vamos a lidiar todo el tiempo que estemos aquí en la tierra? Eso es muy importante, que tú y yo tenemos que aprender a lidiar con esto. Porque son dos naturalezas que están en el uno. Así como Jesús tuvo dos naturalezas, la humana y la divina, tú y yo también tenemos esas dos. ¿Sí? Ahora, Jesús tuvo la naturaleza humana pero sin pecado. ¿Por qué? ¿Dónde viene esa naturaleza en el ser humano? ¿Sabes dónde viene? En los espermas. Por eso es que Jesús no pecó, porque no hubo intervención de hombre. Por eso es que no tiene eso, pero todos nosotros sí. Por eso es que está esa naturaleza. Ahí viene, en el ser humano. ¿Sí entienden? Por eso Jesús fue engendrado por obra del Espíritu Santo. Y no hubo intervención, claro. ¿Sí? Ok. Váyanse a Efesios capítulo 2:2. Vamos a entrar a ver el origen de esa rebelión y que después viene la sedición. O sea, se manifiesta con palabras, con acciones, con conducta. En que en otro tiempo anduviste conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de... ¿En quiénes? ¿A quiénes se refiere? A los cristianos desobedientes, que está operando ese espíritu en esos hijos. Porque si tú aceptaste a Jesús, no puedes ser hoy hijo y mañana bastardo. No, sigue siendo hijo. Pero hay hijos obedientes y hay hijos desobedientes. Y quien está operando allí es el espíritu del diablo, de la rebeldía, y lo está llevando a actuar así. Por eso es que muchos cristianos están en esa parte de rebeldía. Es que tienes que congregarte. Es que yo puedo leer la Biblia acá. De repente ya pones su excusa. Acá te puedo poner en el internet. Y está esa rebeldía. Le ponen muchos peros, pero no quiere obedecer a Dios. Y es esa parte que está en el ser humano. A todo le busca, en lugar de decir, está bien, obedezco. ¿Sí me están entendiendo? Y hay muchas cosas que tú conoces de la Biblia, pero mi pregunta, ¿la estás obedeciendo? Pues está esa rebeldía, esa resistencia en el ser humano. No estoy diciendo que no lo conoce, se está resistiendo. Estoy hablando de que un hijo, si tú le dices junta la basura, no que no sepa que lo que le estás ordenando, simplemente se está resistiendo. ¿Sí me explico? Igual también hay gente cristiana que no está haciendo las cosas, pero es porque todavía le falta conocimiento. Pero hay gente cristiana que sí tiene el conocimiento, pero que no lo está haciendo, porque está esa parte de la resistencia.
siempre quiere salirse con la suya, siempre quiere primero ver su propio beneficio, su propio bien. Pues eso está en el mundo operando. Y por eso, cuando Dios crió a Adán y a Eva, que allí no fue el origen fue en el cielo, en el tercer cielo. Allá fue la rebeldía. Mira, vamos, ¿cómo se originó esto? Ve Apocalipsis capítulo 12, verso 3. Apocalipsis 12, 3 y 4. Y aquí está hablando Dios de cuando se dio esta batalla y esta primera rebeldía, y hubo alguien que se le rebeló. Y fue vista otra señal en el cielo, y he aquí un gran dragón bermejo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas. Verso siguiente. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Cuando habla de la tercera parte de las estrellas del cielo, se refiere a la tercera parte de ángeles. Las arrastró, es decir, el diablo se rebeló contra Dios porque quiso ser como Dios, y contaminó, influenció a una tercera parte de ángeles que se convirtieron en demonios. ¿Sí? Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para parir, a fin de devorar a su hijo cuando hubiese parido. Ok. Entonces aquí vemos que ahí fue el origen de la rebeldía, que quiso ser igual que Dios y se quiso sentar en el trono de Dios. Entonces ahí surgió la rebeldía. Ahora, Satanás y su tercera parte de ángeles que engañó, que son demonios, fueron enviados aquí a la tierra. Y aquí andan. Así que no puedes decir que no. Y no porque le digas cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús, no se va. Aquí anda. Porque aquí fue arrojado. Y aquí se está moviendo. Y aquí tiene su gobierno. Él está operando. Y él está trabajando. ¿Cómo? Influenciando. Por eso es que al momento que Dios crió a Adán y a Eva, ya estaba aquí el diablo. No creas que fue después. Ya estaba aquí. Y en este lugar donde estaba el diablo moviéndose, puso Dios a Adán y a Eva. Y Dios le dijo a Adán y a Eva, Dios le dijo a Adán y a Eva, de todo árbol del huerto puedes comer, ¿si te acuerdas? Pero hubo solamente algo que Dios le dijo: solamente del árbol del bien y del mal no puedes comer, de la vida y de la muerte no puedes comer, solamente de este árbol. ¿Qué pasó? Que vino el diablo luego. ¿Qué quiso hacer con el ser humano? Llevarlo a rebeldía, llevarle a contradecir a Dios, a oponerse en contra de Dios, diciéndole, con que, fíjate, hasta le mintió, le dijo, con que Dios dice que no puedes comer de ningún árbol. Cuando Dios le dice, si puedes comer de todo, solamente de uno no. Pero el diablo, ¿cómo llegó? Porque Dios te dijo que no puedes comer. Ah, ¿cómo no? Sí, Dios me dijo que solamente de uno no, pero de todos puedo comer. Porque a veces sí le decimos, no, Dios dice esto, Dios dice que no haga esto. Pues sí, pues. También Eva lo dijo. Pero el diablo luego le dijo, el día que comas de ese árbol, de ese fruto, vas a ser igual que Dios. No te va a pasar nada, sino al contrario, vas a ser mejor. Y a veces es lo que el diablo siempre está operando de la misma manera. Él no ha cambiado su estrategia. Él no ha cambiado su forma de engañar a la gente. Es que si te tomas una, no va a pasar nada. Ah, pues ahí está, una. Y al rato dos, y al rato tres, y al rato ya se perdió.
está trabajando igualito. Él no ha cambiado su plan. Entonces siempre nos quiere llevar, ¿qué? A darle la espalda a Dios. ¿Por qué? Porque esa es la misma, es como entró al ser humano a través de lo que Eva hizo. ¡Pum! Entró al ser humano. Y de ahí cambiaron las cosas. Y dijo, de aquí en adelante ya va a ser así. Y es por eso que de allí venimos todos viviendo y arrastrando ese espíritu, en esa naturaleza de ser humano, entró. Y ahí está. Todos. No me digas que nunca te has revelado. Siempre habemos estado como cristianos o no cristianos, a veces estamos, es que ahí está la lucha. En los matrimonios, con los hijos, en el trabajo, con las autoridades, con todos, en la iglesia. Es que el pastor, desde allí también, todas partes, esa parte está en el ser humano. ¿Sí? Entonces, tenemos que mira, Salmo 51:5. Entonces te das cuenta que la rebelión cayó en cada persona después de Adán y Eva. Desde ahí pasó. Salmo 51:5 dice así: he aquí, ¿en qué? He sido formado y en pecado me concibió mi madre. O sea, desde el vientre de la madre, mira, se estaba gestando esto. Desde el momento que hubo la fecundación, desde el momento que intervino el óvulo con el esperma, allí entró esa naturaleza. Entonces no podemos decir que no. O como dicen unas religiones, que con el bautismo en agua de niño se le quitó el pecado original. Mentira. ¿A poco ya porque lo bautizaron en agua de niñito ya no peca? No, hombre. Es una parte que tenemos que aprender a ¿qué? A lidiar con eso. Romanos 7, 14, 15. Fíjate bien lo que está hablando el apóstol Pablo. Fíjate, ¿quién es? Un hombre de Dios. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy ¿qué? Vendido a sujeción del pecado. El mismo apóstol Pablo. Mas yo soy, él está hablando de sí mismo. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, ni lo que quiero hago. Antes lo que aborrezco, aquello hago. Él mismo estaba lidiando con esto. Es que yo no quiero hacer esto, pero algo me lleva a hacerlo. Ahora no quiere decir que esto tiene que ser una regla de que tengas que vivir así. No, hay que hacer. La Biblia dice más adelante que hay que hacer morir las obras de la carne. Porque esa naturaleza vieja también se le llama carne. Es la carne, es la vieja naturaleza. ¿Sí? Entonces te estás dando cuenta que el apóstol Pablo vivía este conflicto. Ahora, él ya había nacido, sí, era cristiano, sí. Él fue el que escribió la mayoría del Nuevo Testamento, pero batallaba con esto. Pero nos está introduciendo cómo es que tenemos que aprender a lidiar. No que se haga una regla y digas, es que el mismo apóstol Pablo batallaba, pues yo también, eso es normal. No, yo tengo, porque más adelante dice, hagamos morir las obras de la carne. Esto es para darnos cuenta que esto es algo que el ser humano vive y que tenemos que llevar a que esto muera. Okay. Si entiendes que por un lado quieres hacer algo, pero por otro lado te empuja a hacer otra cosa. ¿Sí? También se le llama el hombre viejo a esa naturaleza primera. Efesios 4, 21, 22. Si empero lo habéis oído,
y habéis sido por él enseñados como la verdad está en Jesús, a que dejéis cuanto a la pasada manera, ¿que dejéis qué? Que dejéis la manera, cuanto a la pasada manera de vivir, el viejo ¿qué? Que está viciado conforme a los deseos del error o de la carne. Déjamelo allí. Entonces tenemos que dejéis, a que dejéis. Si yo tengo ahorita este micrófono, dejarles hacer esto. Ya no lo tengo. Ya no me está afectando porque ya no siento el peso ni el cuerpo, el objeto. Entonces la Biblia está dejando que dejéis tu manera pasada de vivir, porque esa era tu vieja naturaleza, el viejo hombre. Porque ese viejo hombre está viciado a los deseos de la carne, del error. Y es algo que todos estamos lidiando, y tú tienes que aprender a dejar tu viejo hombre, a dejar de hacer lo que antes hacías. Si es adulterio, deja el adulterio. Si es fornicación, deja la fornicación. Si es el odio, deja de odiar. Si es alcoholismo, deja de alcoholizarte. Si es drogadicción, deja de drogarte. Si es estar rebelde con tu papá y tu mamá, deja de ser rebelde, obedece. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Entonces el que nos está llevando siempre a estar peleando, a darle la espalda a toda autoridad que Dios puso, es el diablo. Porque esa es rebeldía. Está siempre en contra de las autoridades que Dios estableció. Y la autoridad principal es Dios, su palabra. Y ya lo dije que las otras autoridades, el gobierno, los patrones, en la familia, hay un orden y hay autoridad. Porque aunque no quieran los hijos, la autoridad son sus padres, papá y mamá. Aunque no lo quieran en el matrimonio, tu autoridad entre cónyuges, tu autoridad es tu esposo. Pero a veces ahí está. Dios puso toda autoridad, pero siempre está esa ¿qué? Rebeldía. Quiere salir de repente. Hay que corregir, hay que ordenar. Pues quiero que veas desde dónde surgió esto. ¿Sí? Entonces, el viejo hombre, tu vieja naturaleza, es el resultado de la corrupción que provocó Satanás. Escúchame, entonces esa vieja naturaleza es el resultado que el diablo provocó en la humanidad y que está aquí en el ser humano y que lidiamos con eso. Pero tenemos algo bien importante, que nacimos espiritualmente y tenemos que darle lugar a las cosas espirituales. Efesios 4:23. Ahora tú y yo tenemos esta parte del nuevo hombre. Efesios 4:23 dice, y a renovarnos en el espíritu de vuestra mente. Verso siguiente. ¿Y vestidos de qué? Del nuevo hombre, que es criado conforme a Dios en justicia, en santidad y en verdad. ¿De qué me tengo que vestir todos los días? Del nuevo hombre. Tengo que estarlo fortaleciendo, revistiéndome de ese nuevo hombre, de esa nueva creación que yo ya recibí al aceptar a Jesús. Entonces no puedes estarte vistiendo del viejo hombre que está viciado a las cosas del mundo y del pecado. Yo me tengo que fortalecer y vestir del nuevo hombre todos los días. Todos los días. Por eso no puedes dejar tu oración. No puedes dejar tu oración, tu intimidad con Dios. Mira, Isaías 53:5. Ya hubo alguien que pagó.
Isaías 53:5 dice: mas el herido fue por nuestras ¿qué? Ya hubo alguien que murió por nuestra rebeldía, y ese es Jesús. Por eso vino Jesús, ¿sí? De todos nuestros pecados. Bien, yo voy a terminar, iglesia. Lo único que te va a ayudar cómo lidiar con esta parte es que reconozcas tu falla y te arrepientas. Lo único que puede ayudarte a ti y a mí es el arrepentimiento. Y para que venga el arrepentimiento es reconocer que le estás fallando a la autoridad que es Dios, a su palabra, que estás fallando allí en la autoridad que es en tu matrimonio, que es en tu familia, que es con tus padres, que es en tu trabajo, que es en la iglesia, etc. Lo único es que tienes que reconocer: la estoy regando, y arrepiéntete, pide perdón a Dios y corrige esas cosas, cámbialas, porque de nada te va a servir saber que estás mal y no hacer nada. Y lo único es el arrepentimiento lo que nos ayuda a ti y a mí. Es lo único. Nadie te está condenando ni te está juzgando, porque dentro del mensaje yo sé que a muchos les tocó, a mí también. Yo les dije que comienza conmigo, porque tú me puedes ver aquí, pero al que Dios comienza hablándoles a mí primero, y le empieza a decir: Martín, aguas con esto. Y yo sé que a muchos, a todos, y todos los que nos están viendo en las redes sociales, Dios les está llegando. Aquí lo importante es reconocer, pedirle perdón a nuestro Padre en el nombre de Jesús, y luchar porque esto cambie, ¿sí? Entonces tenemos que hacer morir las obras de la carne. Esas obras de la carne es la vieja naturaleza o el viejo hombre. Entonces, ya nomás por último quiero que me pongas Gálatas capítulo 5, desde el versículo 19, está desde el 16, desde el 16 ponle. Y ahorita me vengas al 19. Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfacer la concupiscencia de la carne. Aquí no está hablando de las dos naturalezas. Si tú ya aceptaste a Cristo, naciste espiritualmente, ¿sí? Y tenemos que andar por las obras del Espíritu. Pero ya no tengo que obrar por las obras de la carne, que es la vieja naturaleza, el viejo hombre, ¿sí? Ahora sí, dedícate al 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son 2 puntos. Y ahí te las empieza a mencionar: adulterio, fornicación, inmundicia, disoluciones. Sígueme 20, yo te digo hasta dónde: idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. 21, envidias, homicidios, ahí está, por eso dije borrachos, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas, ¿qué va a pasar con ellos? Van a entrar al reino de los cielos. Porque esa naturaleza lo que nos quiere es separar de Dios. Y si siguen practicando esas cosas, tarde que temprano vamos a morir, hombre. Pero estamos así, practicando eso. Pues puedes venir a la iglesia y aquí podemos aparentar, pero el venir aquí no me salva. Lo que me salva es obedecer a Dios, porque es Cristo el que me salvó. Entonces podemos aparentar, pero es allá afuera donde tenemos que vivir. En mi matrimonio, con mis hijos, en mi trabajo y donde quiera que yo me mueva, ¿sí? Porque dice enseguida, ponme el siguiente versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe. Siguiente. Mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay una ley que lo pueda establecer. El verso siguiente.
Porque los que son de Cristo, escúchame allí. Escucha aquí, eso es la clave. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne. ¿Qué es la carne? Tu vieja naturaleza, tu viejo hombre, con los efectos y concupiscencias, con sus deseos, ¿sí?, y pasiones. En otras versiones dice así, con sus deseos y sus pasiones. Entonces no te guíes por tus deseos que antes practicabas. Es que yo tengo deseo, se me antoja, yo tengo deseo. No, dice, no te dejes guiar por los deseos y las pasiones. Y para eso tienes que hacer, ¿qué? Tenemos que crucificar. Los que somos de Cristo tenemos que hacer que muera. Tiene que morir esas obras de la carne. No está diciendo que tengas que hacer un morir. Está diciendo a esa naturaleza, esa vamos a seguir lidiando. Dice las obras, o sea, las cosas que produce esa vieja naturaleza. ¿Sí me están entendiendo? Es muy diferente. Yo tengo que hacer que mueran esas obras que se producen con acciones y con palabras. Las tengo que hacer morir. Por eso les decía que cómo lidiar con la rebelión o la rebeldía y la sedición. Porque la sedición son las palabras y las acciones, que son las obras. Es el resultado, la carne de la vieja naturaleza. Aquí lo que cada quien, lo que te corresponde a ti, lo que me corresponde a mí, yo tengo que llevar a que esto muera en mí. Las obras, esa naturaleza voy a seguir lidiando. El apóstol Pablo lidiaba con esa cosa y poco a poco las llevaba a hacer que murieran las obras, las acciones, la conducta, lo que antes practicaban. Y yo sé que si tú te examinas, a cada uno de ustedes se examinan, te das cuenta que estás lidiando con muchas cosas. Y tú tienes que discernir si son del Espíritu Santo, que corresponden al reino de los cielos. Porque lo que no corresponde al reino de los cielos, eso no va a pasar. No va a heredar el reino de los cielos. Y yo no puedo, sabiendo ya esto, mantenerme lo mismo. Porque mucha gente dice, es que soy hombre y qué, ¿y eso qué? Pues para el hombre le estás diciendo esto. Le estás diciendo a ti y a mí, somos seres humanos, somos hombres de carne y hueso, y es a nosotros que lo está diciendo. El apóstol Pablo era de carne y hueso, era hombre, era un ser humano. Pero él pudo llegar a esto, en hacer morir. Porque dice, porque los que somos, se está incluyendo él mismo allí, han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos, o afectos y concupiscencia. Lo que empieza a operar en la mente, en sus deseos. Si tú me dices que yo, pastor, estoy batallando con esto, pues échale ganas, yo también batallo con cosas. No eres el único. Y todos tenemos que hacerlo. Porque si lo he podido hacer yo y lo ha podido hacer otro, ¿por qué tú no vas a poder? Pues no te escondas bajo tus pretextos y tus excusas. Con la ayuda de Dios se puede. Solo no vas a poder. Solo no vas a poder. Eso sí te lo digo. Es con Dios. Es con Dios. Y vas a salir de allí. Créemelo, vas a salir de allí, pero es con Dios. No importa con lo que estés lidiando y batallando. No importa. Nadie te condena hoy. Nadie te juzga hoy. Sino aprende cómo vas a lidiar para salir de eso. Porque tampoco Dios está probando con lo que estás viviendo.
Dios no está de acuerdo con eso. Dios te ama a ti. Dios te ama a ti. Pero no ama tu pecado. Dios te ama a ti, quiere que sueltes tu pecado. Es como yo con mi hijo o mi hija. Yo los amo. Pero si están haciendo algo malo, les sigo amando, pero no estoy de acuerdo con lo que están haciendo. Entonces mi amor no deja de ser. Piensa un poquito en tus padres. ¿Cuántas cosas les hiciste y te siguen amando? Hiciste cosas, pero te siguieron apoyando. Porque ese es el amor. ¿Cuántas cosas han hecho tus hijos y les sigues amando? Y aunque sean rebeldes o desobedientes, les sigues amando y les sigues apoyando, porque son tus hijos, pero no estás de acuerdo con lo que hacen. Ese es el amor de nuestro Padre. Dios te ama, pero no está de acuerdo con tu pecado, con lo que estás haciendo, que no es correcto. Por eso arrepentámonos, si se puede, con la ayuda de Dios. Con la ayuda de Dios vas a salir de allí. Yo te aseguro que con Dios sí se puede. Las cosas van a cambiar. Y las cosas empiezan a cambiar en uno mismo. Yo tengo que hacer que esas cosas empiecen a cambiar. Porque si no cambian, escúchame, si no cambian vamos a ir contaminando a los demás. ¿Qué hizo Eva? ¿A quién contaminó? A Adán. ¿Y a quién contaminaron los dos? Pues a todos nosotros, toda la humanidad. ¿Te das cuenta? El trabajo comienza en nosotros. Si no, vamos a afectar a nuestros hijos, a nuestros seres queridos. Por eso es tiempo de definirnos y de decidirnos y decir, ¿sabes qué? Ya voy a hacer. ¿Que vas a tener que luchar? Pues sí, hay que estar peleando contra todo aquello que se llama rebeldía y sedición.